Hola chicos, pues yo encantada de verles, encantada de escucharles. Esta tarde vamos a tener una pequeña plática sobre los acuerdos reparatorios y cómo es que se tasa la reparación del daño. Ustedes ya lo saben, solamente es como entrar en esta parte importante de esta charla. Y bien, bueno, pues yo estaba viendo en el chat que entran muchas personas a nivel nacional. Nuestro Colegio de Estudios Multidisciplinarios tiene un alcance nacional, por lo tanto, pues les doy la más cordial bienvenida a esta charla del día de hoy. Muchos de ustedes son facilitadores, compañeros, facilitadores míos del Foro Común y otros tantos del Foro Federal, entonces eso me complace mucho. Me siento con un gran compromiso, puesto que, bueno, pues estamos hablando ya de una cuestión más especializada en cómo es que podemos nosotros explicarle, ¿verdad?, a los intervinientes que puede estar dentro del acuerdo reparatorio vinculada la esencia de la reparación del daño. Entonces, pues les voy dando las más cordial de las bienvenidas a todos. Y pues bueno, vamos a iniciar esta charla, así que prepárense su café, su copa de vino, su agüita, lo que ustedes quieran, porque esto se va a poner muy interesante. Fíjense, ¿cómo es que tasamos la reparación del daño en México? ¿No? ¿Cuáles son nuestros parámetros? ¿Cómo es que los juristas aprendemos de reparación del daño? Bueno, pues actualmente estamos aprendiendo reparación del daño de manera empírica. Sí, nadie nos ha dicho, no tenemos lineamientos, ¿no? Los jueces de control tienen ciertos lineamientos que ocupamos, ¿no?, en relación a nuestros códigos penales estatales, pero también tenemos esta parte importante de nuestro Código Penal Federal que lo tenemos de manera supletoria en la parte de reparación del daño. Y bueno, la reparación del daño, ¿dónde la podemos ver palpable? La reparación del daño la vemos palpable en las sentencias, pero no menos importante en las soluciones alternas. Y seamos bien honestos, ¿cuántos asuntos llegan a un juicio oral del cual se desprenda una sentencia condenatoria donde existe este concepto de reparación del daño? ¿Cuántos actualmente los estamos resolviendo por medio de un procedimiento abreviado? ¿Cuántos están yendo en suspensión, en la suspensión del procedimiento? ¿Y cuántos otros en acuerdo reparatorio? Ustedes háganlo, o sea, el ejercicio es fácil. El sistema está diseñado, fíjense que allá en el 2008 todo mundo, ¿no?, nos enfocamos en las audiencias, en las técnicas de litigación, pero perdimos de vista un poco las soluciones alternas. Y entonces, ¿cuál es esta radiografía que tiene el país? Todo se está yendo por soluciones alternas, pero tenemos todavía duda de cuál es esa esencia primordial de la reparación del daño en estas soluciones alternas, cómo la tasamos, cuáles son los ejes torales que debemos de cuidar, no solamente nosotros como facilitadores, dentro de nuestros procesos de mediación, de conciliación y de junta restaurativa, sino también el asesor jurídico, que es el que debe de permanecer más alerta, y el defensor público o privado. Por eso es muy importante que nosotros el día de hoy creamos esta sinergia, ¿no? Es importante también recordar que, bueno, estas opiniones son a título personal, es como se trabaja en esta área de mecanismos alternativos, pero eso no quiere decir que todos los compañeros, si lo hacen de manera diferente, lo estemos haciendo mal o estemos equivocados, sino simplemente nos vamos formando un criterio para poder unificar. Fíjense, a pesar de tener una ley nacional de mecanismos alternativos y un código nacional, aún cabe la interpretación y la aplicación en cada uno de nuestros estados. Por lo tanto, es importante saber de dónde nace la reparación del daño, cuál es su naturaleza jurídica,
y también cómo es que tenemos ejes torales para poder tasar estas reparaciones del daño. Muy bien, pues ustedes van a poder ir haciendo preguntas en el chat. Tenemos los últimos 15 minutos para preguntas y respuestas, pero si ustedes tienen una pregunta, es importante que tengamos este diálogo. Su servidora le gusta mucho interactuar con quien nos escuchen. Yo sé que muchos van de camino en casa, otros tantos están en el trabajo todavía. Entonces, si ustedes tienen a bien levantar la mano, si no preguntar o escribirlo en el chat, con mucho gusto vamos resolviendo o entramos en esta dinámica de poder interactuar, porque esto no es un monólogo, ¿no? Como lo decía un célebre conductor de televisión, esto no es monólogo, ¿eh? O sea, me parece que es una plática entre juristas, es una plática entre homólogos, porque su servidora, como ya lo saben, es facilitadora penal, pero también para los que apenas van incursionando en el mundo del derecho, saber cómo es que una persona va a tener esa reparación del daño del sistema penal. Y bien, ¿cómo tasamos la reparación del daño? Esa es la gran pregunta. Fíjense que los primeros ejes por los cuales se reforma y se incorpora en este caso un artículo 30 bis en el Código Penal Federal, si ustedes quieren ir realizando esa búsqueda, si no, yo ahorita se los voy a ir poniendo en pantalla. Es importante esta parte de dónde sacan esos ejes torales de ser integral, de ser equitativa, ¿de dónde? Pues de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nace estos ejes de la reparación del daño de la Corte Interamericana, de las reparaciones que ya venían de un caso algodonero, de todas las reparaciones de sentencias donde condenaban a México. Esos fueron nuestros primeros índices y ejes torales que teníamos que tener en cuenta para una reparación del daño integral. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, bueno, es que no se va a materializar? Bueno, si empezamos desde el no, pues no estamos generando la oportunidad. Y bien, pues vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de los mecanismos alternativos, ¿no? Ustedes ya están un poco avanzados en esta parte, pero pues recordemos que o sea, que estamos también con otro público que pues también no tiene todo el panorama de los mecanismos alternativos. Y bueno, déjenme, les voy a compartir las diapositivas para que vayamos avanzando poco a poco. Y entonces nos damos cuenta que viene una reparación del daño. Déjenme les digo que acá en Ciudad de México, ahorita que estoy compartiendo esta parte de las diapositivas, pues muy bien, chicos, pues tenemos aquí, ¿no? Esta parte de las soluciones alternas. Estas soluciones alternas están consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17. O sea, no es una cuestión que no goce de una autonomía constitucional. Al contrario, gozan de autonomía constitucional porque están consideradas en la parte de la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 17. Entonces, en el artículo 17, párrafo quinto, nos habla de cómo están consideradas estas soluciones alternas y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y esta parte nos hace mención, déjenme, lo voy a buscar, cómo ha ido evolucionando, pero tenemos, aquí está en el párrafo quinto, cómo es que están considerados. Y entonces nos dice que constitucionalmente, lo diría el maestro Quirós, tienen una independencia de legalidad, de aplicación, no es algo que nosotros creemos estos mecanismos alternativos para poder incluso, como algunos otros abogados que yo no comparto la opinión, que los mecanismos alternativos fueron creados para acelerar, ¿no? Este sistema de depuración procesal, el cual no estoy de acuerdo porque pues nosotros no somos auxiliares, nosotros incluso tenemos esta naturaleza autónoma en la Constitución.
Y entonces en la Constitución estamos regulados en el artículo 17, párrafo quinto. ¿Qué pasa en este artículo 17? ¿No? Y les voy a llamar, ¿no? La parte donde empezamos nosotros a analizar cómo es que hay tres grandes formas de solucionar los conflictos, no solamente en materia penal, sino en todas las áreas. ¿Cuáles son esas? La autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Entonces, en el párrafo primero de este artículo 17 constitucional, que ustedes no lo tienen en la pantalla, pero lo pueden marcar en la Constitución, está la prohibición de la autotutela. ¿Yo puedo hacerme justicia por mí misma? No. ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, en esta parte de la evolución de las penas que hemos estado viendo en estos altos niveles de violencia que tenemos en México, que las personas actúan bajo la autotutela, imponen su fuerza para obtener un resultado que satisfaga sus necesidades. Y entonces el 17 constitucional prohíbe esa utilización de la fuerza para obtener mi necesidad, para obtener lo que yo quiero del otro o de un grupo de personas. Y también nos dice, ¿cómo es que estas leyes prevén estos mecanismos alternativos? Ahorita tenemos el boom de la materia laboral, donde todo mundo quiere y aprecia y quiere saber cuáles son esas técnicas de conciliación, cómo es que las personas van a conciliar en una mesa laboral con un patrón y con un trabajador, y ese patrón detenta poder. Acuérdense que nosotros los que somos facilitadores tenemos que observar cuáles de las personas, de los intervinientes, pues tienen esta parte de la detención del poder, quiénes son los que detentan el poder, porque son quienes tenemos que equilibrar, ¿verdad? Tenemos que calibrar los poderes, tenemos que equilibrar los poderes para que se puedan tomar buenas decisiones en un área de mecanismos alternativos. ¿Y cuáles son estos tres mecanismos alternativos en el sistema de adultos? Porque hoy nos vamos a centrar solamente al sistema de adultos. La mediación, la conciliación y la junta restaurativa, ¿no? Entonces, a la persona que nos preguntó, ¿es lo mismo mediador que facilitador? No. El facilitador puede realizar, puede aplicar estos tres mecanismos alternativos de solución de controversias. Tanto puede aplicar una mediación, como una conciliación, como una junta restaurativa, y el mediador solamente aplica modelos de mediación, ¿no? Que ustedes ya saben que son tres modelos de mediación: transformativo, circular narrativo y pues el harvariano, que es alta negociación. Y entonces nos dice, bueno, a ver, ¿todas las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversia? Sí. Y los tenemos antes del proceso, dentro del proceso y después de un proceso. ¿Cómo es eso, Polet? Bueno, pues en materia penal hay estados que los centros de justicia alternativa tienen sus áreas de facilitación. No necesito la denuncia, la querella o el requisito equivalente de parte ofendida para que las personas entren a un mecanismo alternativo, para que se les aplique un mecanismo alternativo. Otros estados sí lo tienen previsto. Primero denuncia, primero queréllate o presenta ese requisito equivalente de parte ofendida para que posteriormente solicites una solución alterna y podamos cerrar ya sea tu carpeta de investigación o tu causa penal. Dependiendo del estado donde nos encontremos, será la aplicatoriedad de estos mecanismos alternativos. Ahora, ¿qué pasa en materia penal? ¿Por qué nuestro texto constitucional nos hace ciertas acotaciones? Y es aquí donde empiezan a surgir el tema de reparación del daño. Fíjense, en materia penal regularán su aplicación. La regulación, ustedes y yo lo sabemos, es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Pero también tenemos que asegurarán la reparación del daño. La esencia no solamente del acuerdo reparatorio, sino en la suspensión condicional, el denominado
plan de reparación, su esencia es la reparación del daño. Entonces, Paulette, no puede haber acuerdo reparatorio sin reparación del daño, es así. No puede haber plan de reparación si no tiene intrínseco a su esencia una reparación del daño. Ahorita vamos a ver cuáles son los ejes, las fracciones que puedo yo utilizar para solicitar una reparación del daño integral. El primer paradigma que tenemos que romper, no solamente como aplicadores de este sistema, sino, o sea, como facilitadores, y ustedes como estudiantes, y el otro como postulantes, es no se repara el daño. Porque eso es lo que he escuchado en muchas conferencias. Oye, Paulette, es que no hay verdaderas reparaciones del daño. Es que reparar el daño no necesito dar 1 millón de pesos para que las personas estén felices. No necesito que me condenen a 10 millones de pesos, ni tampoco necesito que me condenen a estratosféricas cantidades de dinero. Los ciudadanos de a pie, sus clientes, nuestros intervinientes, ese imputado, esa víctima, son mucho más sencillos de lo que nosotros a veces como abogados podemos acomplejar el propio conflicto penal. Estamos tratando con seres humanos, estamos tratando con personas que tienen emociones, y por lo tanto en mecanismos alternativos el trato es diferente. No va a ser el mismo trato que tenga el juez de control con las partes que un facilitador, que el facilitador es el especializado en resolución de conflictos. Un facilitador es conflictólogo especialista. Si así nos lo dice la ley, bueno, pero nuestro actuar, nuestro conocimiento y nuestro nivel de conocimiento de resolución efectiva de conflictos lo debe de decir. ¿Por qué? Porque no solamente el facilitador se mide en el número de acuerdos reparatorios que va a firmar, sino también en el número de conflictos que voy a prever. La reparación del daño es una reparación del daño que debe de ser integral, que debe de acoplarse a las necesidades, no a las posiciones de las partes. Y eso es muy importante que todo mundo lo sepa, no solamente el facilitador, sino el abogado que va acompañando como defensor o como asesor jurídico de la víctima. Y entonces, fíjense, aquí nos dice: aseguraré una reparación del daño. Esta puede ser económica, puede ser moral, puede ser de las dos, o sea, una vertiente moral y económica, o sea, mixta. Y establecerán los casos en que se requerirá esa supervisión judicial. Aquí nos habla de los casos en donde se observa de manera judicial a esa persona que cumpla en la suspensión condicional. Entonces, inferimos lo siguiente: que tanto el acuerdo reparatorio como la suspensión condicional, solo en el caso del plan de reparación, debe de estar observado por un área de mecanismos alternativos de solución de controversias. No podemos estar celebrando acuerdos reparatorios frente a un juez de control sin la intervención del especialista, porque ustedes se van a dar cuenta el impacto que tiene, no solamente que hay una persona especializada en resolución de conflictos, sino cuando analicemos el 33 de la Ley Nacional, observaremos que tiene mucha importancia vital cuando un facilitador ayuda a las partes a que nazca ese acuerdo reparatorio por medio de la validación del facilitador y posteriormente la aprobación. La importancia que tiene la aprobación será la misma importancia que tenga la validación del facilitador. Por eso es de suma importancia que los jueces de control no celebren acuerdos reparatorios en audiencias sin presencia del órgano especializado, ni que estén celebrando suspensiones condicionales
y que los planes de reparación los realicen los propios abogados, no porque no sepan, no porque no tengan una técnica avanzada de negociación, sino porque el facilitador no podrá validar y por consecuente no podrá darle un número de registro nacional a ese acuerdo o a ese plan de reparación que sirve para efectos de antecedentes en las personas. Entonces, en las personas, hablando de los intervinientes que suscriben el acuerdo o que suscriben el plan de reparación en la suspensión condicional. Entonces, fíjense, esto es lo que nosotros primeramente analizamos del 17 constitucional. Desde ahí nace esta necesidad de una reparación del daño, pero incluso automáticamente cuando nos vamos a nuestro Código Nacional, que me les voy a decir en el artículo primero del Código Nacional, nos indica cuáles son los objetivos de ese Código Nacional. O sea, no podemos perder de vista leer los otros 400 artículos sin primeramente saber cuál es el sentido de nuestro sistema, cuál es el sentido de nuestro Código Nacional. Y uno de esos sentidos, uno de esos ejes primordiales es la parte de asegurar el acceso a la justicia y que se repare el daño. Lo dice en nuestro artículo segundo, artículo segundo, en ese párrafo único. La reparación del daño es vital. ¿Podemos acceder a la reparación del daño entonces por soluciones alternas? Claro, por cualquiera de las dos, Incluso en la suspensión condicional no se va a aceptar esta o no le van a dar la viabilidad el juez de control si la víctima se opone. Y esa oposición solamente es en relación al tema de reparación del daño, que no esté garantizada, que no esté tasada, porque parte importante del asesor jurídico y su actuar en el sistema es velar que se cumpla con las reparaciones del daño, que no solamente las vamos a tener en el Código Nacional, ni en el Código Penal Federal, sino que también las tenemos en esta ley que protege a las víctimas u ofendidos, Ley General de Víctimas. También allá nos habla de ejes torales de la reparación del daño. Si bien es cierto, existen acuerdos reparatorios impecables, hablando de impecable que cumplen con todos los ejes de una reparación del daño integral, también habrá otros acuerdos que no cumplan con todas las fracciones que nos indica el 30 bis del Código Penal Federal, pero sigan siendo impecables porque cumplen con todas las necesidades que la víctima tiene ante los hechos delictuosos. ¿Vale? Entonces, es muy importante que vayamos teniendo esta sincronía y esta monografía general de cómo es que empieza a surgir esta parte de la reparación del daño. Y bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una primer figura. Acuerdo reparatorio. Bueno, ustedes ya saben que los acuerdos reparatorios están contemplados en un código nacional, en un título que nos habla de soluciones alternas, ya no son salidas alternas, derivado de esa miscelánea penal del 2014, ahora son soluciones alternas, y estas soluciones alternas solamente son dos, ¿vale? Es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, son las únicas soluciones alternas. Oye, Polet, ¿y qué hay del procedimiento abreviado? Claro, en el procedimiento abreviado también uno de los ejes torales para que puedan emitir una sentencia en un procedimiento abreviado es la reparación del daño, ¿no? Y muchas veces en los procedimientos abreviados me dicen, oye, Polet, tengo ya todo para celebrar el procedimiento abreviado, pero no tengo cuantificada una reparación del daño. ¿Y saben quiénes son los que más se dan cuenta? Pues los defensores que están interesados en ese procedimiento abreviado. Entonces,
por eso es muy importante que, si bien es cierto, la carpeta de investigación es desformalizada en su primer momento, trabajar siempre en aras de que la víctima, ¿no? Que nos den elementos importantes para poder tasar las reparaciones del daño desde la integración de la carpeta de investigación. No esperarme a una causa penal, donde la causa penal no me va a dar sustento para poder acceder a esa forma de terminación anticipada, porque hablamos que el procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso. Ahí no tienen nada que ver los mecanismos alternativos, ahí sí, no tiene nada que ver el área de mecanismos alternativos, ni el órgano, nada. En cambio, en el acuerdo reparatorio es vital, en verdad, es vital la intervención de un servidor público especializado en resolución de conflictos. Fíjense. Entonces nos dice, a ver, el acuerdo reparatorio no nos dice realmente qué es, pero bueno, nosotros mediante nuestro sistema escrito sabemos que es un documento que se celebra entre la víctima o ofendido y el imputado, que una vez aprobados por esas dos grandes autoridades, obviamente dependiendo, ¿no?, en qué momento procesal yo me encuentre, Ministerio Público o juez de control, y cumplido en todos sus términos, nada de que, híjole, pues me faltaron 50 pesos o me faltaron 50,000 pesos. Dijo, nada más de 10,000 pesos di 5,000 pesos. ¿Puedo aprobar mi acuerdo reparatorio? No. La ley es muy clara. Y cumplida en todos sus términos, o sea, ese acuerdo reparatorio, cumplido en todas sus cláusulas, en esas cláusulas que ustedes como abogados postulantes revisan, porque eso es lo que ustedes tienen que revisar. En un coloquio me preguntaban, bueno, ¿y realmente el abogado postulante participa? Claro. Si bien es cierto, los intervinientes hacen, construyen, proponen sus cláusulas de dar, hacer o no hacer, el abogado, el asesor jurídico, revisa la formalidad de la cláusula. Revisa qué tipo de cláusula es, dar, hacer o no hacer. Revisa cuáles son sus alcances. Revisa si realmente mi interviniente, mi cliente, la víctima, o en este caso el ofendido, se siente satisfecho con los intereses y con el compromiso o compromisos que está adoptando dentro del acuerdo reparatorio. Entonces, independientemente, ¿no?, que otro mito, que es el defensor, ¿no?, esas personas que vienen acompañando en la defensa o en la asesoría jurídica de la víctima, no intervienen. Sí, en efecto, no intervienen mediante el habla, pero sí intervienen mediante sus actos. Entonces, es el momento de cambiar el paradigma y es el momento de que también como facilitadores demos otro tipo de servicio, si es que no lo estamos dando de manera adecuada o si nuestro servicio se cierra y se constriñe solamente a los intervinientes. Una vez que ya se ha cumplido cabalmente ese acuerdo reparatorio, tiene como efecto la extinción de la acción penal. Es importante el acuerdo reparatorio. Y aparte, sus reparaciones del daño, que las tenemos observadas en todo su clausulado. Entonces, ¿cómo es, compañeros, cómo es que yo voy a tener buenas reparaciones del daño en ese clausulado? Apoyado porque el área de mecanismos alternativos es un apoyo para ustedes, asesores jurídicos. Nosotros somos el área de oportunidades de esa fiscalía, si los que estamos adscritos a juzgado, de ese juzgado que va a formalizar esta solución alterna. Nosotros somos oportunidad. Nosotros no somos un área que restringe o que no veo posibilidades en el conflicto penal. Si está derivado es porque hay oportunidad. Fíjense, si está derivado es porque no solamente cumple con los requisitos de ley del 187, sino también porque las partes están teniendo esa voluntariedad de querer escuchar, de querer sentarse y de querer resolver. Entonces,
Ahí tendríamos que en ambos supuestos, ¿cuáles son los ambos supuestos? Ante Ministerio Público o quien lo aprueba es el juez de control, ambos tienen como extinción la acción penal. Terminamos con el conflicto de raíz. Ojo, nada de que, híjole, por unos minutos, por unos segundos, por unos meses, este conflicto va a quedar en impas, ¿no? O sea, parado. Impas es un concepto mucho de facilitadores. Entonces, queda en impas. No. Nuestro conflicto recoge de raíz, nuestra solución recoge de raíz el conflicto, lo termina. Por lo tanto, la actuación del facilitador es de suma importancia. Y también las reparaciones del daño deben de ser lo más integrales que se puedan a la parte de esta parte del acuerdo reparatorio. Fíjense. Posteriormente nos dice, bueno, a ver, ¿cuándo es viable un acuerdo reparatorio? Ustedes lo tienen en su artículo 187, ¿no? Delitos que se persiguen por querella, por un requisito equivalente. Varias entidades federativas tienen un catálogo de delitos que son susceptibles a mecanismo alternativo. Yo soy de la idea que sí respeten ese catálogo, que lo tomen en cuenta, pero que su mejor criterio para saber si ese tipo penal puede ser susceptible de resolverse mediante acuerdo reparatorio, sean los parámetros del artículo 187. Ahí lo tenemos. Delitos culposos, delitos patrimoniales, tenemos excepciones, ¿no? Y entonces hay que tener ahí mucho cuidado porque he sabido de muchos focos rojos que están permitiendo acuerdos reparatorios en tipos penales de violencia familiar y sus homólogos. Eso es algo muy serio. No podemos celebrar la razón por la cual no se pueden celebrar acuerdos reparatorios por violencia familiar o sus homólogos en nuestras entidades federativas es por la situación de esa víctima ante ese ofensor. Que ese ofensor o esa ofensora, porque no lo sabemos, no podemos tasar un género, sino esta parte del ofensor o la ofensora puede estar siguiendo con esa violencia en casa o en ese ámbito. Y el acuerdo reparatorio no cumpliría con su objetivo primordial, que es resolver el conflicto. Porque las personas que están bajo una violencia continua, al estar psicológicamente frente a su ofensora, aceptará todo para poder resolver ese conflicto y ya no tener más conflictos con ese violentador o esa violentadora. Por eso no se pueden firmar acuerdos reparatorios. Si tuviéramos una justicia restaurativa de verdad y tuviéramos estas disciplinas que nos pueden ayudar para saber si una persona es apta para celebrar un acuerdo reparatorio en estos tipos penales, como por ejemplo la psicología o un seguimiento efectivo psicológico de la víctima, pudiéramos pensar que se podría, pero actualmente no, las condiciones de nuestra estructura, de las fiscalías, incluso de los órganos jurisdiccionales y de los servicios periciales, no nos da para atender los niveles tan altos de violencia que tenemos y cada vez más y más carpetas de investigación abiertas por estos tipos penales. O sea, en lugar de ir a la baja o en lugar de mantenerse, están yendo a la alta, ¿no? Y todos mis compañeros facilitadores del Foro Común se están dando cuenta de eso. Entonces, tenemos que visualizar muy bien y observar muy bien cómo es que estos tipos penales pues no se pueden, actualmente no se pueden ni mediar, ni conciliar, ni llevar un proceso restaurativo. No para solucionarlo mediante un acuerdo reparatorio. Algunas veces el tipo penal nos alcanza para la suspensión y bueno, pues ahí ya se arma el plan de reparación mediante algún mecanismo alternativo adecuado al conflicto penal. Muy bien.
¿Qué pasa? Fíjense, tenemos un acuerdo reparatorio con cláusulas de dar, hacer o no hacer, que esas están contempladas en nuestro artículo 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, y una de las partes, o la parte que le corresponde pagar, es una parte que decide no cumplir. Es una parte que dice, bueno, pues ya firmé un acuerdo reparatorio y pues la facilitadora o el servidor público no me explicó qué pasa al incumplimiento. Bueno, pues lo que pasa ahí es que pues las personas esa persona ya no pudiera acceder a un acuerdo reparatorio, queda incumplido. Y esa persona, como se registró ese primer acuerdo reparatorio en una base nacional, pues la persona ya quedaría incumplida, ¿vale? Entonces ya no pudiera celebrar porque pues ya tiene ese incumplimiento y se cierran las posibilidades. Cuestión de interpretación, porque todavía, fíjense que a 13 años de una reforma, independientemente de cómo estén estando implementado este sistema penal en sus estados, cada estado cuenta una historia diferente y es respetable, pero a este avanzar de los mecanismos alternativos no tendríamos por qué tener actualmente esa parte de, bueno, ¿y qué pasa, no? Si ya celebro un acuerdo reparatorio, ¿puedo seguir celebrando más? No por el mismo tipo penal, ¿no? Una persona hoy celebra por robo, mañana puede celebrar por fraude, mañana puede celebrar por homicidio culposo y sigue celebrando por diferentes tipos penales. Pero no es factible cuando celebra o quiere celebrar por el mismo tipo penal. Hoy por robo y dentro de 2 años otra vez por robo, ya no se puede. Tendría que explorar la siguiente solución alterna denominada suspensión condicional para darle término a esa carpeta de investigación, bueno, en ese caso ya causa penal, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa con las últimas reformas? Esto es muy importante que veamos esta parte de las últimas reformas. Los voy a traer un poquito de aquí para allá, pero es parte de la charla. Últimas reformas en relación a acuerdos reparatorios. Artículo 167 de su Código Nacional. Ahí los tienen los párrafos reformados. Son párrafos que son los últimos párrafos del 167. Una reforma del 19 de febrero del 2021. Interesante, porque fíjense, les voy a platicar qué pasa. Ustedes como postulantes pues llegan a una agencia del Ministerio Público local o federal por una persona que ha cometido un tipo penal patrimonial. Anteriormente a esta reforma del 19 de febrero del año pasado, ustedes necesitaban tener a su cliente, a ese imputado, en libertad. ¿Dónde me lo dice? Pues en el artículo 20 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Decía, oye, pues los facilitadores no pueden intervenir con una persona interna en un reclusorio. Tiene que estar puesto en libertad. ¿Por qué? Por la parte de la coacción, ¿verdad? No podíamos tener coaccionado una parte, tenerla interna y decirle, oye, no quieres firmar un acuerdo reparatorio a cambio de tu libertad, porque eso es coacción. Hasta ahí, la parte de mecanismos alternativos estaba muy bien. Por eso, pueden ustedes disentir de su servidora. Yo no tendría como problema en eso, pero porque nos hacemos un criterio como juristas. Posteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Le daba el agente del Ministerio Público, federal o local, la libertad en términos del artículo, ¿qué? 140, libertad bajo investigación. O los postulantes le solicitaban al juez de control, ¿qué? Una modificación de medida cautelar para que pudiera celebrar un acuerdo reparatorio. Ahora, ¿qué tenemos, compañeros? Fíjense. El juez no impondrá, no veía bien la pantalla,
El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando el Ministerio Público lo solicite por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado al proceso. El desarrollo de la investigación, la protección a la víctima y de los testigos o de la comunidad. O bien, aquí póngale rojo, subráyelo, póngale ojo. O bien, cuando exista la voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. Acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. O sea, ya me está diciendo anticipadamente qué tipo de acuerdo reparatorio voy a celebrar. Cuando en el área de mecanismos alternativos, los facilitadores dejamos que ustedes decidan si se quieren pagar en una sola exhibición, si quieren 10 exhibiciones, 20 exhibiciones, que no pase de un plazo de 3 años en acuerdos reparatorios para poder cumplir con esa reparación del daño integral. Entonces, fíjense cómo es que la propia ley ya le indica, tienes una prisión, una medida cautelar de prisión preventiva. ¿La quieres cambiar? Bueno, pues entonces celébrame un acuerdo reparatorio inmediato. Eso es coacción, bajo mi perspectiva. Y entonces nos dicen, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha solución alterna al procedimiento. Entonces, si no lo pude sacar, si no lo pude autorizar el acuerdo reparatorio bajo una investigación, pues bueno, también aquí lo van a tener en la audiencia inicial o en alguna de las audiencias ya con el juez de control. La solicitud deberá de contar con la autorización del titular de la fiscalía o de la persona funcionaria en la cual se delega esta facultad. Siguiente párrafo. Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio, y vuelve a repetir, de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del órgano especializado en la materia. Aquí sí celebro esto. Oigan, no vayan a empezar a ustedes a hacer que celebran sus acuerdos reparatorios, no, sino apóyate en el órgano. Ustedes pregunten, oiga, ¿y quién será, no, el facilitador adscrito que nos ayude, o sea, la resolución del conflicto, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver. Después nos dice, en los casos en que la víctima o ofendido y la persona imputada deseen participar en un mecanismo alternativo de solución de controversias y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, o sea, que diga el juez, no hay lugar, la modificación, aunque usted se quiere ir al acuerdo, nos dice aquí, el juez de control podrá derivar el asunto al órgano especializado en la materia para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente. Entonces, ahora ya está la posibilidad de que ustedes como asesores jurídicos, de que ustedes como abogados defensores públicos o privados sean los gestores. Eso es lo que tanto, muchos dicen, lo que tanto anhelábamos, Pole, de que nosotros podamos hacerlo. Pues bueno, ya se dieron cuenta que pues la reforma les favorece demasiado, ¿vale? Entonces, es muy importante saber cómo es que esta evolución del acuerdo reparatorio va anclado a esta reparación del daño. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente es la posibilidad de solucionar el conflicto, sino que ese conflicto sea solucionado de manera efectiva. Para eso se requiere el compromiso de todas las autoridades. Un compromiso no solamente de autoridades, sino también de las partes. Vuelvo a repetir, el asesor jurídico es vital para que se puedan conseguir estas reparaciones de daño.
porque él es quien conduce a la víctima en este sistema penal acusatorio. Y bien, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver lo de reparación del daño. Por acá lo teníamos. Ok. Muy bien, les voy a cambiar las diapositivas porque quiero que veamos los ejes torales de nuestra reparación del daño. A ver, déjenme ver. Código Penal Federal. Yo sé que en sus estados, en cada uno de sus estados, tenemos previstos conceptos de reparación del daño. Y de manera supletoria, la naturaleza jurídica de la reparación del daño la tenemos en nuestro Código Penal Federal de manera supletoria. E incluso si ustedes analizan ese proyecto de Código Penal Único, que también tenemos ese proyecto, toman en cuenta el concepto de reparación del daño de nuestro Código Penal Federal. Entonces no lo echen, o sea, ese es así como que ya irnos como más en avanzada, ahora que ya salga nuestro Código Penal Único. Ok, muy bien. Tenemos en nuestro artículo 24, vamos hacia allá, hacia el 24. En nuestro artículo 24, tenemos un capítulo de penas y medidas de seguridad. ¿La reparación del daño ha evolucionado? Sí. ¿Nuestras penas y medidas de seguridad han evolucionado? Sí han evolucionado. No es la misma imposición de la pena hace 20 años que actualmente. La concepción del cómo una persona repara el daño debería de ser diferente. Nuestra esencia retributiva punitiva debe de quedar atrás. Avanzada para estudiar reparación del daño está en Argentina. Ellos incluso ya hasta tienen teorías de evolución punitiva. En sus maestrías, en sus especialidades, ellos todo el tiempo están hablando de teorías subyacentes de reparación del daño. Imagínense, incluso ya nos hablan de esta división que la tenemos en México, una división de justicia retributiva, alternativa y una justicia terapéutica. ¿Dónde las tenemos todos estos conceptos? ¿Dónde los tenemos? Pues bueno, tenemos justicia alternativa, en lo que estamos viendo el día de hoy, en los mecanismos alternativos, soluciones alternas. Tenemos justicia restaurativa como principio en un sistema integral de justicia para adolescentes, pero también en el sistema de adultos tenemos un modelo de proceso restaurativo, que es nuestra junta restaurativa. Y una justicia terapéutica que la vamos a observar en ejecución penal. ¿Y se acuerdan que yo en un principio les dije que esto de los mecanismos incluso está antes del proceso, dentro del proceso, lo que estamos viendo y después del proceso? ¿Sí? Ustedes pueden echar mano con una persona sentenciada en reparación del daño, en ejecución penal. Artículo 200. Justicia restaurativa en ejecución penal. ¿Cómo es que los facilitadores, pocos facilitadores en el país, es ahí donde ahorita tendríamos que tener mucho campo laboral? Facilitadores que solamente van a tener encuentros, sea por separado o sea de manera conjunta, tener encuentros con allá el sentenciado y esa víctima u ofendido para concretar esa reparación del daño. Esa que me impuso un juez de control o un tribunal de enjuiciamiento, porque las sentencias pueden ser las de abreviado o las que devienen de un juicio oral. Esas sentencias, ¿cómo es que se van a materializar la reparación del daño? No nada más es paga. ¿Y qué pasa si está insolvente ese sentenciado? ¿Qué pasa si yo solamente me voy a dejar guiar por lo que el juez de ejecución penal me indique?
Ese sistema de ejecución penal da cabida a la justicia restaurativa, artículo 200. Pero bueno, vamos a regresar. Ya me fui muy lejos, ¿no? Pero les quería decir dónde tenemos esos focales, ¿no? O esos temas tan importantes de reparación del daño. Después tenemos penas y medidas de seguridad. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la reparación del daño en materia penal? Es una pena. Aquí lo tienen, yo no les estoy inventando nada. Aquí está, artículo 24. Número 6 o numeral 6. Su primer naturaleza jurídica o la primera característica de esta naturaleza jurídica es que la reparación del daño está catalogada como sanción pecuniaria. Aquí la tenemos, se los voy a poner. Número 6, sanción pecuniaria. Posteriormente nos vamos a avanzar al artículo, vamos a ver por acá, tenemos en qué consiste la prisión, todas estas penas, y nos vamos a ir al artículo 29, ya se los hice un poquito más grande, artículo 29. La sanción pecuniaria que comprende, son dos conceptos, la multa, que es la impuesta por ese Estado, por ese gran leviatán, que dice, te portaste mal, ahí te va tu multa, ¿no? Y la reparación del daño. Entonces, mi reparación del daño es una sanción pecuniaria que está considerada en mi Código Penal Federal. Que esa sanción pecuniaria es también reparación del daño. Y viene un artículo, que es el siguiente artículo, el 30, que nos dice cómo debe de ser la reparación del daño. ¿Cómo? Ahí está la respuesta a la pregunta detonante de esta charla. ¿Por qué retomar todo? Pues bueno, para saber dónde la podemos obtener. ¿Dónde podemos obtener eso que vamos a explicar? La reparación del daño, ¿cómo debe de ser? Si mi víctima me pregunta, ¿cómo es la reparación del daño? ¿Qué debe de cumplir? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué le voy a contestar? Bueno, pues debe de ser integral. Integral. Nada de que, bueno, pues es que la reparación del daño fue solamente pues una rayita, un golpecito. O sea, no te va a pasar nada por un golpecito. No podemos minimizar. Entonces, dependiendo del tipo penal, el tipo penal nos va a decir qué es integral. Es muy importante que en el área de mecanismos nosotros preguntemos para usted qué es una reparación del daño integral, porque todo va basado en percepciones. A lo mejor mi reparación del daño integral es decir una disculpa. Para mí, reparar integralmente para Polet es solamente pedir disculpas. No me toquen nada de dinero, porque ahí yo siento que ya es un abuso. Polet. Pero entonces, ahí está, aquí está el primer parámetro, debe de ser integral, cubriendo las fracciones que nos contempla aquí el artículo 20. Entonces, el artículo 30, ya ando con el 20, con el artículo 30 en todas sus fracciones. Posteriormente nos dice adecuada. ¿Qué entendemos por adecuada? Que debe de tomar en cuenta necesidades de la víctima, no necesidades que ellos inventen o que los defensores inventen o que se creen necesidades. Debe de ser adecuada. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si es una persona que realiza discriminación? ¿Le impondré yo a lo mejor una reparación del daño que se trate de una adicción? Oye, pero no tiene adicciones. No, no importa, pero que lo haga, que lo tome en cuenta. Una de las partes importantes que yo he visto que los abogados postulantes realizan es tomar parte del artículo 195 de condiciones. Si ustedes no saben por dónde empezar, agárrense de las condiciones del 195 del Código Nacional. Lo que se adecue más. Lo que esté yendo al traje a la medida.
eficaz y efectiva. Híjole, pues yo la verdad es que me gustaría que la persona tomara un curso sobre violencia de género. ¿No lo vimos en los casos más emblemáticos que hemos tenido, mediáticos, que son los menos que debemos de poner como ejemplos? Como el caso de Just Stop, o el caso de nuestra alcaldesa acá en Ciudad de México, de Cuauhtémoc. Tenemos ahí casos donde técnicamente pues tendríamos que observar buenas reparaciones del daño. Fíjense, posteriormente nos dice que debe de ser proporcional a la gravedad del daño causado. Nos cuesta mucho hacer un examen de proporcionalidad, una cuestión argumentativa. ¿Cómo es que ese daño, porque todo está tasado, lo estamos viendo no desde una cuestión de sentencia? Esos son los parámetros que ocupan los jueces de control y los tribunales de enjuiciamiento. Nosotros no estamos ni saliéndonos del guión, no, porque el área de mecanismos es tan importante como cada uno de los actores del sistema penal acusatorio. No tendrían por qué restarle importancia. Las personas no tendríamos por qué restarle importancia al área de mecanismos, puesto que ahí se concluyen asuntos muy importantes. Y son tan importantes como el asunto de cualquier ciudadano, porque afecta vidas. No lo hablemos en cuestión de estadística y que los delitos de alto impacto, no. Hablemoslo desde la cuestión de que un delito cambie una vida, la que quiera, de un niño, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos cómo es que esta parte de la reparación del daño debe de ser proporcional. El área de mecanismos no es el área donde usted, abogado, se va a hacer rico, o asesor jurídico, híjole, voy a pedir ahora sí el carro que yo quiero, métale como de ahí de asesoría jurídica todo lo que tuvo que gastar, aunque eso no sea. Apelamos a la honestidad, por eso nosotros tenemos principios. Si no respetamos los principios de los MASC, no vamos a llegar a buenos acuerdos. Hablamos de honestidad. ¿Qué le voy a dar? A ver, víctima, ¿realmente yo te cobré $1,000,000 como asesoría jurídica? ¿Realmente eso es creíble? Cada quien, dicen que cada quien tasa sus honorarios como quiere tasarlos. Es oferta, la libertad de la oferta y la demanda, ¿no? Yo lo sé. Yo sé que sus conocimientos, por eso ustedes están invirtiendo tiempo el día de hoy en hacerse mejores juristas, porque no se están haciendo mejores abogados. Ustedes van para mejores juristas y le estoy hablando a 158 personas. Ya todos los que están en Facebook, ¿no? Entonces, nuestra profesión da más. Sí, claro, pero lo que sea lo justo. Póngase en el papel si usted estuviera del otro lado. Hágase examen. Me gustaría que yo tuviera que tener esa obligación de pagar $1,000,000 cuando yo lo considero que no es realmente viable, cuando dentro de mi acuerdo reparatorio esa reparación del daño es abusiva, ¿no? A lo mejor muchos van a decir, pues es que esa reparación del daño, pues cometió el delito, pues que ahora pague las consecuencias. Si eso es su pensamiento, mecanismos alternativos no es para ustedes. Un profesor de la especialidad en la UNAM decía, esto de los mecanismos alternativos es para personas adultas, ¿sí? Es para personas que quieren tomar alta responsabilidad en resolución de conflictos. No es un regateo, no es un tianguis, no es, híjole, pues la verdad es que ahorita ya tengo $8,000, tómalos o déjalos. No, o sea, es lo que realmente arroje un dictamen, lo que realmente necesite una víctima, porque una persona decidió cambiarle la vida a otra. Entonces, es muy importante hablar sobre esa proporcionalidad y afectación sufrida. Y entonces aquí viene esta gran amplitud, aquí viene el abanico de posibilidades. Aquí está. Comprenderá cuando menos, o sea, cuando menos pudiéramos que también tu tipo penal se adecue a estos parámetros.
La restitución de la cosa obtenida por el delito. ¡Ey! Un asunto de robo de celular, que eso es muy común. ¿Te puedo devolver el celular? Sí. ¿Te puedo devolver otro celular que sea de la misma gama, gama alta, gama media? Sí. Aquí el secreto de poder obtener buenas reparaciones del daño es que en verdad las personas sean activas, no que se queden sentados o cruzados de manos. Híjole, pues a ver, vamos a ver a mecanismos, a ver si nos conviene. Claro, es negociación, sí, en algunas partes, pero en algunas otras solamente nos toca decidir de lo que la víctima nos está proponiendo, porque el tipo penal así lo amerita. Por eso todo depende, ahora sí aplicamos el típico depende, de cuál es la posición de esa víctima. Si está en el área de mecanismos es porque quiere solucionar. Entonces ya hay un paso adelante en la resolución del conflicto. Fíjense. Y si no fuera posible restituir este bolígrafo que yo tomé sin permiso del dueño, si yo ya no lo tengo, pues el pago del precio de la misma. En alguna vez me tocó que una persona decía, bueno, yo ahí tengo tu celular. Así dijo, yo ahí tengo tu celular. Sí, lo tomé. Te lo voy a regresar, pero está un poco golpeado porque lo agarró mi hijo. Acéptalo. Oye, pero pues si yo así yo no tenía mi celular. Es más, ya no lo quiero. Ya no lo quiero, ya no quiero mi celular. ¿Por qué no me pagas el precio? Y él decía, no, yo aquí tengo el celular y yo en este momento te lo doy, pero nada más déjame, le saco el chip porque pues lo agarró mi hijo y pues yo también lo traía de uso. Imagínense el nivel de vergüenza que se puede sentir en esos casos. Oye, pues si no es lo que tú quieras, sino lo justo. Aquí hay un valor que se le llama interés compuesto. Esto es un concepto financiero, pero que va a estar muy ligado a nosotros. ¿Se acuerdan cuando hubo una evolución en el derecho civil que hablábamos de indemnizaciones, de lucro cesante y de daño punitivo gracias al presidente de la Corte? Bueno, pues ahora lo tenemos también aquí en materia penal. Tenemos un valor actualizado. Fíjense que esto, obviamente, con sus reservas, hay jueces de control que nos dicen, oye, pero pues te voy a tomar en cuenta la reparación del daño en cuando te cometieron el delito. Oye, pues, pero pues ya van 3 años. Sí, no importa. A como esté el valor de cuando te tasaron. No te toman un valor actualizado. Y aquí, en esta fracción primera del artículo 30, sí nos habla de un valor actualizado. Oye, pero si tu iPhone 11 ya no vale lo mismo, porque en cuestión de tecnología, en lugar de que esa tecnología valga más por el paso del tiempo, pues la tecnología va restando, ¿verdad? Ya no va a valer lo mismo el iPhone 11 del año pasado que ahora el iPhone, no sé qué generación ya vaya, ¿no? Pero 13, 14, 1000, no lo sé. No va a valer lo mismo. Entonces, poner sobre la mesa la parte de decir, oye, pues te puedo resarcir el daño comprándote otro teléfono. En su momento valía 13,000 pesos. Vamos a ver qué en su momento, ahora actualmente vale 13,000 pesos. Oye, pero pues yo ya no quiero el mismo celular. Quizá la mejor sea uno más actualizado o al valor actualizado. Entonces, por eso les digo, es una cuestión de que ustedes digan, pues bueno, les acepto el que ya me robaron o uno al valor, el pago del precio de la misma cosa al valor actualizado. Puede bajar, por eso les digo, en cuestión de tecnología, ojo, ¿sale? Muy bien. 2. La indemnización del daño material y moral causado. Entonces, maestra, o sea, Polet, ¿sí hay concepto de indemnización en materia penal? Sí, aquí está, no nada más es esencia del área civil. La indemnización también es área penal, incluyendo atención médica y psicológica, servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos, los asesores jurídicos,
deben de tener esto a la mano. Nada de que, híjole, pues vamos a ver en la carpeta de investigación qué tenemos y a ver qué actualizamos, porque lo único que estamos haciendo como operadores jurídicos es retrasar las reparaciones del daño. Comprométanse de verdad. Uno como facilitador quiere que nos alleguen de información para que las partes, no nosotros, para que las partes puedan concretar el acuerdo reparatorio. Pero si tenemos partes laxas, si tenemos partes ausentes, si tenemos partes que, bueno, pues es un acuerdo reparatorio, hay que se arreglen como quieran, eso no es la actitud. Hay que tener compromiso. Yo siempre aprovecho mucho para decir compromiso total con lo que estamos haciendo. Que hubiera requerido o que requiera la víctima. Acuérdense, fíjense, que el acuerdo reparatorio no solamente resuelve el conflicto actual, previene conflictos. Un acuerdo reparatorio o un plan de reparación me va a permitir a mí esa política. ¿Se acuerdan de las políticas criminales de prevención del delito? Pues bueno, las tenemos aquí. Las políticas de prevención del delito. ¿Cómo puedo prevenir que mi víctima, que la persona que va a pagar, en este caso el acusado, el imputado, sentenciado, no vuelva a cometer, no vuelva a reiterar esas conductas? Entonces, todo eso, fíjense, todos nuestros parámetros. En los casos de delitos, ojo, no todos los delitos van a merecer las mismas reparaciones del daño o los mismos ejes a observar. Este eje nos dice solamente es exclusivo para ciertos tipos penales, como el tipo penal de libre desarrollo de la personalidad, la libertad, el normal desarrollo psicosexual, nos está hablando de ahí de bienes jurídicos protegidos y su salud mental, así como de violencia familiar. Entonces, aquí les va a saltar, pues que no se podía, acuerdos reparatorios, no, pero acuérdense que estamos viendo reparación del daño, no solamente en el acuerdo, esta también puede ser aplicable en las suspensiones o en sus sentencias, porque esto es lo que observa el juez. No hay nada de que ellos, pues, que digan que se inventan cosas. Técnicamente tendrían que sujetarse a estos parámetros. Además, comprenderá el pago de tratamientos psicoterapéuticos, acuérdense de la justicia terapéutica, échense un clavado a la ley de ejecución penal, que sean necesarios para la víctima. El resarcimiento de un perjuicio ocasionado. Oye, ¿qué pasa? No es cierto, esa es la cuarta. El pago de la pérdida de un ingreso económico y el lucro cesante, lo que dejo de percibir a consecuencia del tipo penal. Fíjense que muchas veces son comerciantes, nuestros intervinientes, y cada vez que ellos piden un permiso, que no pueden vender, que no pueden generar para su familia, son cuestiones que deberán de ser tomadas en las reparaciones del daño. Por eso yo siempre les digo, ojo, si ustedes vienen representando a un imputado, no alarguen su proceso. Lo importante para ustedes sea resolver cuanto antes, porque si no, la cuenta se va a hacer más grande. Y entonces nos dice, para ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima. Aquí está el parámetro. Oye, ¿cuál tomo? ¿El actual o el pasado? En cuanto a la parte del lucro cesante y el ingreso y el pago de la pérdida de un ingreso económico, se tomará el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima, o en caso de no contar con esta información, será conforme al salario mínimo vigente en el lugar del hecho. Realmente nosotros tomamos la UMA, la unidad de medida y actualización. No tomamos el salario mínimo, tomamos la UMA. El costo de la pérdida de oportunidades, empleo, educación, prestaciones sociales, acorde a sus circunstancias. Realmente
les voy a ser sincera, salvo que ustedes ahorita me compartan alguna otra situación que yo diga, wow, lo tienen que documentar porque no lo tenemos en los libros. Todo eso, lo que estamos hablando el día de hoy, no está documentado. Entonces, otra de las cuestiones más importantes en ustedes es escriban. A lo mejor algunos de ustedes dicen, no, lo mío no es escribir. Bueno, pero los que sí tengan esa habilidad, esa parte de que les gusta escribir, investigar, por favor háganlo, compártanlos. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? No solamente como facilitadores, como directores de centros de justicia alternativa, sino también esas vivencias como asesores jurídicos y como defensores. Todo eso lo necesitamos porque estamos construyendo nuestra doctrina, estamos construyendo nuestro derecho y nos tocó a nosotros. ¡Qué gran bendición! Y posteriormente nos dice, todavía esta parte del costo de la pérdida de oportunidades no lo hemos tenido, bueno, al menos acá en Ciudad de México no tenemos bien prevista esta parte, no tenemos antecedentes. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima a través de medios electrónicos o escritos. Chéquense las declaraciones que realizó Rostov, no el cómo, porque no estoy de acuerdo en esa parte del cómo fue, ¿no? De, sí, te pido disculpas porque me equivoqué y todavía dice ahí unas palabras antisonantes. Hay cosas que se sienten. Esto no es una sentencia, esto no es para estar leyendo, así como ahorita yo les estoy aquí enumerando las cosas. Las disculpas públicas o privadas, porque solamente es el cómo se visualizan, o sea, nada más de las disculpas nacen de viva voz. Que ojo, también va a haber abogados que ustedes me digan, no, a ver, la ley nacional, el Código Nacional nos dice la forma. Está bien, no se los voy a revirar. Pero, ¿qué sería más factible para ustedes? Que yo les dijera, discúlpenme por favor, porque se me fue la luz y les quité tiempo de su capacitación. En verdad lo siento. O, a ver, discúlpenme, sí, porque, bueno, aquí el centro, el colegio de estudios, no sé. Me parece que hay cosas que nacen de nuestra esencia humana y no debemos de olvidarnos que mecanismos alternativos y reparación del daño es esencia humana. Si nosotros mostramos otredad, o sea, humanismo, con mi otro, créanme que los ánimos bajan mucho. A lo mejor yo vengo con la idea de pedirle lo peor y que se sienta mal y que me dé una disculpa ante medios de comunicación, pero si yo veo su humanidad, ¿no? En justicia restaurativa le llamamos vergüenza. Si esa persona muestra signos de vergüenza, está mostrando humanidad. Y no quiere decir que llore, no quiere decir que no, sino simplemente eso que se siente, porque hay cuestiones que se sienten, no se las puedo describir, pero ustedes como facilitadores me van a decir, es más, como personas, ustedes sienten cuando una disculpa proviene sincera y cuando realmente no lo es así. Ustedes lo sienten. Por ejemplo, entonces, también ustedes pueden pedir que se restablezca la dignidad, la persona, esa parte del menoscabo. ¿Se acuerdan de ese menoscabo de cuando alguien nos denigra ante un grupo de personas? Pues bueno, viene ese restablecimiento de dignidad, de decir, sí, en efecto lo hice, y de saberme no víctima, porque nos menciona Elías Newman, desetiqueta a las personas, desetiqueta a todas esas personas para que ya no se sigan sintiendo víctimas, pero muéstrales su lugar en el sistema. Y es cierto, cómo muestras el lugar de las personas en las reparaciones del daño. La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición cuando se cometa por servidores públicos, y aquí quiero hacer un gran paréntesis. Cuando es por medio de esta parte de servidores públicos, aquí les dice, aparte de todo lo que ya vimos,
¿qué otras especificaciones puede tener ese acuerdo reparatorio, esas reparaciones del daño? Nos dice, por ejemplo, debe de pedir ese servidor público una disculpa pública. La aceptación de responsabilidad, y ahí es donde todo mundo, por eso por ahí tenía yo una tesis aislada, ahorita lo van a tener, déjenme de una vez se las pongo, porque si no siempre digo después, y nunca lo hago, pero hay una jurisprudencia de suspensión condicional donde nos hablaba del reconocimiento de responsabilidad. Fue una tesis, suspensión condicional, es una tesis del año pasado, ¿no? Entonces todo el mundo decía, ¿cómo? En una suspensión condicional vamos a aceptar la reparación de la parte de la responsabilidad. Entonces, aquí les voy a decir algo que ya se hace, pero muchas veces por desconocimiento pensamos que no es así. A ver, denme oportunidad. Aquí está. Aquí está, fíjense. Aquí está, chéquense. Vamos a ver que nos baje la tesis. Es una tesis aislada. Es el registro 2022-701. Ok, muy bien. Suspensión condicional del proceso. Todo el mundo decía, ¿cómo mi cliente va a aceptar una responsabilidad? ¿Cómo va a reconocer y aceptar los hechos delictivos? ¿Qué creen? Que actualmente ya se puede, antes o después de esta tesis aislada, se puede. Sí. Aplicación de la Junta Restaurativa. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, artículo 29 de la Junta Restaurativa de la Ley Nacional. Se los voy a leer. Yo sé que vamos así como un poco rápido, pero todo eso lo tienen que estar ustedes analizando. Fíjense. En el artículo 27 nos dice qué es una Junta Restaurativa. ¿En qué consiste la Junta Restaurativa? Después nos dice en el artículo 29 el alcance de la reparación. Por eso, mis queridos abogados, son tan importantes estas charlas de actualización. Si yo le digo a mi cliente que bajo la Junta Restaurativa él no aceptará responsabilidad y posteriormente el facilitador le hace del conocimiento que es importante como eje toral de un acuerdo reparatorio que ese concepto de reparación del daño, que el alcance de esa reparación sea el reconocimiento de responsabilidad, ustedes van a tener problemas porque va a decir su cliente, bueno, sí o no. Entonces, ¿cuál es el sentido de que ese imputado, ese ofensor, reconozca responsabilidad? Me ha pasado, y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado como facilitadores, que lo único que quiere la víctima es que no lo vuelva a hacer y que reconozca su responsabilidad. Eso es lo único. No quieren dinero, no quieren un carro, no quieren una garantía. Nada más ellos quieren garantía de no repetición del acto y que reconozca los hechos. ¿Ves? Y las personas dicen, es que sí lo hizo. Y las personas sienten un alivio, sienten esa parte de que incluso yo les puedo decir que como que regresa esa dignidad menoscabada a ellos para decir, ya me aceptaste que tú eres responsable, con eso me doy por bien servido. Gracias. Gracias. Quiero firmar el acuerdo reparatorio. Eso es lo que realmente pasa en las sesiones de mecanismos alternativos. El mecanismo simplifica todo lo que ustedes pudieran hacer en un órgano jurisdiccional. En verdad, desgastemos a nuestros jueces cuando sean asuntos o sea, que en verdad nos estén afectando, como los feminicidios, como los homicidios, como cuestiones
más importantes. No es que no, estos tipos penales no sean importantes, claro, están trastocando vida de personas, pero si lo pueden solucionar los mismos protagonistas del conflicto penal, ¿por qué no permitirlo? Entonces, eso quiere decir, Paulette, que antes de esta tesis aislada las personas podían reconocer responsabilidad, sí, mediante junta restaurativa. Así que ojo, compañeros, es importante que siempre que lleguen a un área de mecanismos alternativos, escuchen al facilitador y escuchen qué mecanismo alternativo va a aplicar, una mediación, una conciliación o una junta restaurativa. Pero si es junta restaurativa, ojo, uno de los alcances de reparación, antes incluso de hablar de lo económico, les van a pedir que el imputado reconozca responsabilidad. Está en el artículo 29 de la ley nacional, ¿vale? Entonces, que va concatenado con el artículo 2 y el artículo 5 de la ley general de víctimas, ¿vale? Aquí lo tienen, aquí ya tienen ustedes el registro, ¿vale? Ok, y bueno, estábamos con la parte de que antes de que nos dejáramos de esta, vamos a regresar al 33. Vamos para acá otra vez. Vamos para acá. Ok. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden de petición de esta? No es cierto, pero nos falta la última parte. La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, que ya vimos que actualmente sí se puede mediante la junta restaurativa, y así como la garantía de no repetición cuando el delito se cometa por servidores públicos. Aquí nos dice cuando se, pero ya nos dimos cuenta que la ley nacional abre el panorama para todos los tipos penales. Ahí la junta restaurativa no te dice, oye, es exclusiva solamente de lesiones o de homicidios culposos, ¿no? La junta restaurativa está aperturada para todo lo que tenga naturaleza y que sea, ¿no? Factible incluir una comunidad. Por eso les digo, ustedes léanse su artículo 21, 25 y 27, porque ahí nos va a dar los conceptos de cada mecanismo alternativo y en qué consiste, ¿sale? Muy bien. Después nos dice, artículo 30 bis. ¿Quiénes tienen derecho a esa reparación? ¿No? ¿Se acuerdan cómo en el amparo tenemos el interés legítimo? Aquí también, ¿no? En mecanismos alternativos y para efectos de reparación del daño, ¿cuál es el orden que un juez, que el facilitador puede seguir para el acceso a esas reparaciones del daño? El propio ofendido. En caso de fallecimiento del ofendido, pues su esposo, el cónyuge supérstite, o concubinario o concubinaria, y los hijos menores de edad. O sea, todos ellos hay que tomar en cuenta para tasar reparación del daño. A falta de estos, pues sus descendientes o ascendientes, que dependieren económicamente de él o al momento del fallecimiento. Entonces, esa es la línea que nosotros debemos de seguir. Ahora, la reparación será fijada por los jueces según el daño que se ha previsto reparar. Entonces ya nos dimos cuenta que la reparación del daño no nada más es de los jueces, sino incluso de las personas intervinientes en el conflicto penal. ¿Vale? ¿Con base en qué? Nosotros podemos acercar medios probatorios, dictámenes, expedientes clínicos en el área de mecanismos alternativos, sí. Por eso es lo que yo les decía, pues al área de mecanismos alternativos ustedes no van con las manos vacías. Ustedes tienen que llegar con todos sus elementos, con un preconvenio, y no entre las partes, sino en esas propuestas en aras de querer solucionar. No hay, pues a ver, tú proponme, víctima. Sí, ella puede proponer, pero tú también como imputado, ¿qué estás haciendo para querer resolver ese conflicto? ¿Vale? Entonces, ahí es muy importante que nosotros sepamos cuáles son estos ejes torales y hasta dónde.
¿Hasta dónde puede quedar nuestra intervención como facilitadores? Ahora, intervención como facilitador. Mediación, las partes construyen, proponen y encuentran la solución a su conflicto. Mediación. O sea, el facilitador no dice, híjole, pues yo diría que mejor si le pague $500,000, señor, porque si no se le va a complicar más. No, esa no es nuestra función. Nuestra función no es de psicólogos. Nuestra función no es de que, bueno, pues ya abrácense, a ver, ya no peleen. No, nuestra función es utilizar herramientas efectivas de comunicación para que ese interviniente, los intervinientes se comuniquen y encuentren, busquen y propongan opciones de solución a su controversia. El mediador no propone. En cambio, en la conciliación, sí proponemos mediante criterios objetivos. Entonces, facilitador, es importante que sepas cuáles son los ejes de reparación del daño para que las partes elijan de tu abanico de opciones de solución, elijan el mejor y que sea percibido ese acuerdo reparatorio y esas reparaciones del daño como justas, porque no las va a tasar, no, o sea, no va a ser sometido en primer momento de un juez de control, ya después sí, por la aprobación, pero en un primer momento debe de ser percibido como justo por los intervinientes. ¿Qué pasa si no es percibido como justo y yo ya firmé el acuerdo reparatorio? Pues tienen 5 días, ¿verdad?, nuestros intervinientes para que puedan ir con un juez de control y observar y analizar por qué estoy inconforme en ese acuerdo reparatorio. No demos pie a que las personas vayan y sea sometido ese acuerdo reparatorio a un escrutinio, cuando tuvimos las posibilidades como facilitadores de tener a las partes y de explorar el conflicto y de explorar conflicto y de aplicar técnicas de comunicación y de aplicar esta parte de incluso hasta actividades para que ellos se puedan sensibilizar. Después, fíjense, nos dice, ¿dónde estábamos acá? Bueno, entonces tenemos nosotros que dar el propio parámetro para esta parte de la reparación del daño. Es muy importante que el asesor jurídico sepa que en esa conciliación ellos van a elegir, o sea, los intervinientes eligen de lo que el facilitador les propone, y en la junta restaurativa de nuevo buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, no solamente los intervinientes directos, sino una comunidad afectada por el delito, ¿sale? Esa es la diferencia esencial y lo que se hace en el área de mecanismos alternativos, en mediación, en conciliación y en las juntas restaurativas, ¿sale? Muy bien. Bueno, aquí nos habla sobre otros ejes torales que se toman en cuenta en reparaciones del daño, pero que ya son considerados por el agente del Ministerio Público, o sea, que ya escapan un poquito más de acuerdos reparatorios y de planes de reparación en la suspensión condicional. Varias personas me han comentado cuál es el fundamento legal para yo decirle al juez de control que no empiece a querer llegar a acuerdos reparatorios sin el área de mecanismos alternativos en la suspensión condicional. Este fundamento es el artículo de la Ley Nacional, permítanme, déjenme, lo estoy buscando. Artículo primero, párrafo primero. Artículo primero, párrafo primero. Se los voy a leer para que ustedes sepan que también en las suspensiones condicionales, planes de reparación, puede ser llamado el área de mecanismos alternativos, no puede, sino debe, debería, no sé, eso debería de ser lo ordinario, lo que estuviéramos viviendo todos juntos, pero bueno, nos estamos dando cuenta que hay ciertas
ciertas condiciones que no se están dando y que no se están respetando así. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social. Esto también me lleva a decirles que no existe la facilitación, particular. O sea, en materia penal está constreñido al Estado, ¿sale? Sí existe mediadores privados en materia civil, mercantil y familiar, pero lo que es cuestión penal solamente es del ámbito público, o sea, de los servidores públicos adscritos al Estado. Tienen como objetivos a esta ley establecer los principios, todas esas bases. Por favor, lean esos requisitos, esos derechos que tienen sus intervinientes. Y los que nos dice aquí, y condiciones de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, que conduzcan a las soluciones alternas. Ahí no le está diciendo, oye, pero que conduzcan solamente al acuerdo reparatorio. Nos habla de las dos soluciones alternas, acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso, ¿vale? Muy bien, aquí tengo al licenciado Rafael Velázquez que nos dice, si una víctima de un delito sexual no cuenta con dinero para acudir a psicólogos particulares, ¿cómo entonces se puede solicitar en la acusación coadyuvante la reparación integral del daño? Pues acuérdate que tenemos servicios integrales. Ahora, existen médicos de servicios periciales. Acuérdate que en el pedir está el dar, Rafael. Entonces, es importante que tú le solicites a esos médicos que están valorando la afectación de ese delito sexual para decir, bueno, a ver, si bien es cierto en este momento la víctima está siendo atendida en un hospital o en una clínica pública, ¿qué atención tendría que tener esa víctima para que fuera atendida en un servicio particular? En otras palabras, dime tú, médico de la unidad familiar, ginecólogo, especialista, psicólogo, a cómo está la víctima el día de hoy, dime la perspectiva de cuántas sesiones ella necesita, por ejemplo, psicológicas. ¿Qué estudios ginecológicos necesita la víctima para poder, por ejemplo, o el tratamiento ginecológico en caso de que haya contraído una enfermedad, por ejemplo, de virus del papiloma humano? Que eso es muy común en las víctimas de delitos sexuales. Recuerda que tú te puedes apoyar de los servicios públicos, pero ellos también te pueden decir en servicios privados cómo es que puede ser tasado. O sea, la perspectiva que tú tienes en un servicio particular, que obviamente sabemos que en muchas instituciones, no estoy generalizando, los servicios particulares son mejor que los públicos, pero también hay instituciones públicas que son de calidad. Entonces, todo eso depende también de la víctima, cómo vaya a ser tratada y cómo en ese asesor jurídico, tú, Rafael, quieras abrir el panorama hacia tu víctima. Nos dice, la reparación del daño en forma integral es complementario el ejercer acción civil por daño moral, mi querido Rafael. Qué bueno que tocaste este tema. Es complementario, mas no definitivo. Es complementario, más no definitivo. ¿Yo puedo obtener reparación del daño en materia penal? Sí. ¿Pero también me puedo ir por el ámbito civil? Sí, siempre y cuando no me hayas renunciado en el acuerdo reparatorio a esos derechos civiles. ¿Qué es lo que hacen las aseguradoras? Ahí les voy a pasar el tip, ¿no? Yo sé que ya después ya voy a estar vetada, ¿no? Ya nadie me va a querer de aseguradoras, pero es necesario que lo hablemos. Las aseguradoras dicen, yo no te pago la reparación del daño si en una de tus cláusulas no pones que te das por reparado de manera integral y no dejas a salvo derechos ni civiles, laborales, y bueno, ahí le ponen todas las disciplinas del derecho penal, del derecho. Entonces, la verdad es que por eso me gusta que estén los abogados. A mí, Paulette Montes, sí me gusta que vengan los asesores jurídicos y que venga el imputado y que venga la aseguradora, porque pues es ahí donde dicen, no, entonces no aceptamos la reparación del daño. Estamos aceptando reparación del daño en cuanto a materia penal,
déjanos decidir si en materia civil, mercantil, familiar, podemos ejercer nuestra acción. Todavía ni siquiera sabemos qué vamos a hacer y tú ya nos estás restringiendo. Por eso, a mí sí me gusta que estén presentes los abogados, ¿no? Porque sabemos que los ciudadanos de a pie, pues imagínense, si nosotros todavía tenemos nuestras dudas, imagínense un ciudadano de a pie, ¿no? Ok. Nos dice aquí Luis, si la víctima no está de acuerdo en la reparación del daño solicitada por el MP y el asesor jurídico, no pidió nada en intermedia, ¿qué se puede hacer? Aún no dan fecha de juicio y ya pasaron más de 6 meses de intermedia. Mi querido Luis, observa si tu tipo penal te da para una solución alterna. ¿Vale? Entonces, si esta parte te dice, bueno, a ver, no estoy de acuerdo en la reparación del daño, solicita una audiencia. Acuérdense que nuestro sistema tiene muchas audiencias innominadas, ¿vale? Entonces, solicita una audiencia innominada de oposición a la reparación, de oposición a juicio oral. A ver, si el asesor no pidió intermedia, pero se van a ir a juicio. Bueno, pues ya sea que tú lo pelees en juicio, opción 1, porque acuérdense que los abogados siempre tenemos muchas opciones. Entonces, opción A, lo peleas en juicio. Opción B, realizas una oposición ante el juez de control porque no está garantizada la reparación del daño y ese es eje toral de todas las audiencias. No está de acuerdo, ¿por qué? Pregúntale a tu víctima, ¿por qué no está de acuerdo? No nada más el, no, abogado, es que es bien poquito. No, a ver, vamos a ver elementos, estudia la carpeta de investigación, la causa penal que tienes para saber por qué no está de acuerdo esa víctima. Entonces, ahí tú puedes hacer incluso volver a tasar y decir, ¿estuviéramos de acuerdo si la reparación del daño o los costos de reparación del daño se reclasifican? Entonces, ahí ya te avientas una argumentación con el juez de control, de a ver qué parámetro también tiene el propio juez de control. Muy bien. ¿Cómo hago la solicitud de acuerdos reparatorios? Mi querida Mariana, eso es una pregunta muy padre. ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, tienes a tu detenido, todavía no hay una causa penal, solicítalo a la gente del Ministerio Público. Es una obligación de la gente del Ministerio Público hablarles a las personas de los mecanismos alternativos. Entonces también si entre el público hay agentes del Ministerio Público, las nuevas generaciones de ministerios públicos son muy comprometidas con el sistema. También las anteriores, pero ya saben que siempre cargamos con estigmas y esas cosas. Yo también soy del anterior sistema. Entonces, cargamos con ciertas cuestiones que no nos permiten, entonces tenemos muchos mitos. El Ministerio Público tiene la obligación consagrada en el artículo 131, fracción 23, más o menos, mi querida Mariana, donde él te debe de decir, oye, Polet, puedes ir al mecanismo alternativo. Mira, hay estas soluciones. Si no, pues el juez de control te lo tiene que indicar. Oye, Mariana, licenciada Mariana, ya usted tomó en cuenta o previó que usted se puede ir a un acuerdo reparatorio, entonces pues ya, ¿no? Ya tú lo puedes decidir. Ahora, el artículo del acuerdo reparatorio, más bien los artículos del capítulo de acuerdos reparatorios, te da a ti, pues esos ejes torales, o sea, te da las reglas. A ver, estás en una investigación hasta antes de la audiencia inicial, se lo solicitas a la gente del Ministerio Público. Después de la audiencia inicial, se lo vas a solicitar al juez de control. Ojo, pero si no vincularon, la autoridad que tiene que derivar, o sea, que le tiene que decir, hey, mecanismos alternativos, ven a la intervención con un facilitador, será antes de la vinculación. Pero si ya vincularon, todo lo arreglas con el juez de control, ¿sale? Entonces, tú ya tendrías que leer ahí esas reglas básicas, no son reglas difíciles, son reglas interesantes porque es saber en qué momento procesal lo puedo hacer, pero tú tienes hasta antes del auto de apertura, juicio oral, para solicitar un acuerdo reparatorio. ¿Procede acuerdo reparatorio por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias? Sí, sí.
Y esos son, bueno, yo digo que en el fuero común esos son los que más me gustaría llevar, ¿no? Porque su servidor está en el fuero federal, pero me gustaría llevar muchas estas partes del incumplimiento. Entonces, sí procede. Es un delito que se persigue por querella, es de contenido patrimonial, entonces sí se puede, Lizárraga. Vamos a ver, si se celebra un acuerdo reparatorio ante el Centro de Justicia Alternativa o agente del Ministerio Público y se incumple con el acuerdo, ¿se puede celebrar otro acuerdo reparatorio ante el juez de control? No, mi querido Antonio. Por eso es muy importante ese registro nacional. Cada acuerdo reparatorio que tu facilitador celebra tiene un registro en una plataforma nacional, ¿no? Durango, Campeche, Acapulco, porque aquí por aquí vi muchos, y me llena mucha, en verdad estoy muy emocionada porque tengo muchos colegas escuchándome. Está esta parte de que todos ellos registran sus acuerdos reparatorios. Si tú, Antonio, celebraras un acuerdo reparatorio ante un juez de control sin un órgano de mecanismos alternativos, no vale. Sí, oiga, pero pues si ya lo cumplió, incluso, bueno, pues ya lo que se hace, pero no vale, porque no tiene ese registro, porque primeramente no nació con una validación del facilitador, la autoridad lo aprobó, sí, pero no está la validación del facilitador. Entonces son cuestiones que tenemos que ver ahí. Esa es como una charlita aparte que nos debemos de dar de acuerdo, solamente acuerdos reparatorios en esta parte del cumplimiento efectivo, ¿no? ¿Qué pasos debo de cerciorarme, defensores o asesores jurídicos, para que realmente ese acuerdo reparatorio tenga efectos jurídicos y tenga efectos sancionadores? Eso sería como de parte de otra charla. Fíjense. Entonces, ¿puedo celebrar, aunque sea otra autoridad? Ya no puedes, mi querido Antonio. Ok, después nos dice aquí, maestra, ¿y cuando celebra por fraude y después por fraude equiparado se puede? Híjole, qué buena pregunta, porque ¿qué crees? Que para eso tenemos una respuesta en una tesis aislada. Déjenme, de una vez se las busco por acá de suspensión condicional. Ya andábamos acá por las suspensiones condicionales, donde nos dice que hay que tomar en cuenta el tipo penal. Para llegar a la suspensión condicional, hay que tomar en cuenta el tipo penal básico. Entonces aquí nada más te voy a dar, por efectos del tiempo, el número de registro. Es el número de registro 2022-491. 2022-491. Pero esto es para efectos de la suspensión. Entonces, lo que nosotros haríamos es fraude o fraude equiparado, ¿no? A nosotros nos lo va a arrojar como tipo, el Sistema Nacional de Registros de Mecanismos Alternativos no lo va a votar igual. Entonces ya sería ahí una cuestión del criterio del facilitador, ¿vale? Buenas tardes. Se llevó a cabo un acuerdo reparatorio por lesiones, pero no se pudo hacer integral porque después de un año no le habían hecho el estudio psicológico. Fue incorrecto que el juez dejó a salvo los derechos. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se corrige? Quedó discapacitado. Ya viste que tenemos una serie de fracciones, mi querida Alma. Entonces, tienes que actualizar todos. Obviamente, como yo te lo dije, tú puedes acceder al acuerdo reparatorio hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Si todavía te da tiempo y todavía no han decidido otra solución alterna como una suspensión, como un procedimiento abreviado, o no, incluso también para el procedimiento y la suspensión te va a servir la reparación del daño. No me hagas caso, estaba divagando en otra cosa. Tienes que actualizar todos tus dictámenes médicos, psicológicos, todos los dictámenes que tengas a la mano. Los tienes que actualizar para que pueda tu reparación del daño actualizarse. Si tú sabes que las personas no van a acceder al acuerdo reparatorio y a esa reparación del daño, pues no queda de otra más que irse por el procedimiento abreviado. Pero, ojo, como asesora jurídica victimal, tienes que pronunciarte respecto a la garantía de esa reparación y cuantificación del daño.
Entonces, es lo que tienes que estar velando de momento a momento, pero tienes que actualizar los dictámenes. Acuérdate que reparación del daño debe de ser actualizada, ¿vale? ¿Qué bibliografía? Bernal, me gusta mucho hablar de libros en mecanismos. No tenemos mucho, pero las referencias te las voy a dar. Recomienda para profundizar en el tema de mecanismos alternativos, reparación del daño y acuerdos reparatorios. Bueno, tenemos a Erika Bardales Lascano, mecanismos alternativos de solución de controversias. Manuel Valadez es de los mejores que... Es que fíjense, obviamente un facilitador les va a hablar de manera diferente que un abogado, ¿no? Entonces, creo yo que ya encontramos el match perfecto. Tenemos a un abogado que habla correctamente de los mecanismos alternativos. Entonces, léanse a Manuel Valadez, es un librito chiquito que habla sobre suspensión condicional y acuerdos reparatorios. Respecto a de reparaciones del daño, todo lo que venga de la ONU, agárrenlo porque es lo que incluso el ministro de la Corte está incorporando en reparaciones del daño. Incluso el concepto de lucro cesante nace de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí está todo lo más actualizado y donde para ustedes pueden surgir en ideas.